Von Pastor, Calixto III, 1455-1458, muerte de Calixto III. Bueno, justamente el Papa continuaba a enredarse cada día más con el tema del nepotismo, el cual ya sabemos cuál era la posición, y las enfermedades del Papa cada día iban en aumento. Se desató la peste en, en Roma, y como era común en el verano, todos los cardenales salían despavoridos. El Papa se había quedado, inclusive en algunos momentos seguía con sus proyectos de cruzada, y igualmente se iban presentando ya a principios de 1458 algunas fiebres en las cuales el Papa tenía que, se hablaba prácticamente de la muerte del Papa. Incluso se dio en algún momento, incluso hubo este, eh, hubo momentos de ataques contra los catalanes, como se llamaban los españoles en Roma. Aparte, el Papa había llegado y hecho ubicar muchísimos puestos por estos personajes españoles. Ya de por sí no se podían ver mucho los franceses e italianos curialistas, los cuales cuando llegó el Papa y sus primeros movimientos de nombramientos escaparon despavoridos, parece ser así, lo dice Von Pastor, y comenzó justamente la ubicación de todos estos puestos. Murió también finalmente Alfonso, su hermano Juan se hizo cargo del reino de Aragón y el de Cerdeña, pero el de digamos, el el reino de Nápoles había quedado para Ferrante, su hijo bastardo, digamos, que enseguida tomó digamos, tomó el puesto, digamos, y quiso de alguna manera tratar de arreglar con el Papa, pero el Papa tenía pensado ese feudo para justamente para Pedro Borja, ¿no? El hermano de Rodrigo Borja, el futuro Alejandro VI. Bueno, la cuestión es que eh, el Papa ya empezó justamente incluso hizo una bula sobre esto, sobre esta, que finalmente no viene publicado en todos lados, principalmente porque no se había dejado. El Ferrante justamente eh, contraatacó viendo la indisposición del Papa, haciendo colocar en las puertas de San Pedro una llamada al colegio cardenalicio de la convocación de un concilio contra Calixto III. Bueno, ya los papas, ya los cardenales buscaban una figura. La figura había sido hasta ese momento Eneas Silvio Piccolomini, pero se presentó un personaje que va a ser Domenico Capranica, ¿no? Que caía bien incluso para varios personajes. ¿Por qué? Porque la actitud del Papa de retomar el feudo de Nápoles y dárselo a su sobrino don Pedro Borja, que ya tenía tenía toda la policía y los ejércitos en Roma, etcétera, era vicecanciller, etcétera, bueno, varias e incluso en las provincias de los estados pontificios, por ahí no solamente en la ciudad, lo cual esto exacerbaba muchísimo a los romanos. Hubo varios saqueos, incluso del mismo Rodrigo Borja, el cual tomó una actitud distinta de Pedro Borja, porque obviamente iba creciendo incluso el asesinato de catalanes, o sea, de españoles, porque
según lo que dice von Pastor, habían llegado con cierto orgullo y por lo tanto cierto desprecio hacia los italianos. Esta era la descripción que hace von Pastor de los llamados catalanes, que eran todos los hispánicos en la península itálica, ¿no? Bueno, como decíamos anteriormente, no fue bien tomado esto de repudiar a Ferrante, el hijastro, el bastardo, hijo bastardo de don Alfonso de Nápoles, y ya el mismo Sforza y Venecia se pusieron contra el Papa, contra esta disposición de retomar el feudo y dárselo nada más ni nada menos que a según el Papa era el que era el más adepto, pero se sabía que iba a caer en manos de su sobrino. Bueno, todo esto iba obviamente iba desprestigiando obviamente la misma figura de Calixto III, que seguía también incluso más allá de las fiebres que había tenido y que sufría de gota, a trabajar por la cruzada, a seguir hablando, etcétera. Bueno, finalmente, justo el día que él, la fiesta que él, el 6 de agosto, en el día de la transfiguración de 1458, finalmente, después de una segunda recaída, muere. Rodrigo de Borja le va a hacer en la iglesia que estaba contigua a San Pedro, la circular, que en este momento no recuerdo bien el nombre, un hermoso mausoleo. Después, con la nueva construcción de San Pedro, se lo va a sacar ahí a Calixto, que va a ir a las grutas, terminará en las grutas, y después finalmente él y Alejandro VI terminarán en la iglesia de Montserrat, en la iglesia de los españoles, cercana de lo que es el Palazzo Farnese, y como hoy en día se encuentran estos dos papas españoles de la familia Borja, ¿no? Bueno, justamente se buscaba de alguna manera una venganza. Los Orsinis querían vengarse. Una vez muerto el Papa, tuvo que escaparse cuanto antes. Don Pedro entendió perfectamente cómo venía la situación y renunció a todas las posiciones, los nombramientos y los cargos que tenía, pero a condición de tener un beneficio de 22.000 ducados, que era una barbaridad de dinero. Ya habíamos visto cómo en algún momento habíamos hecho la cuenta de lo que era vivir más que lujosamente, ¿no? Bueno, se iba con esto y había quedado que tomaba un barco en Ostia. Bueno, salió con 300 jinetes, etcétera, acompañado de su hermano Rodrigo por la puerta del Popolo. Sabía que estaban los Orsini buscándolo para matarlo, por lo que justamente él había hecho de aliarse con los Colonnas y la enajenación de Castillo, etcétera, todo lo que sabemos que todas estas cosas lamentablemente suceden. Y en un momento él con otro grupo más pequeño, vestidos más de plebeyo, por así decirlo, vuelven y salen por la puerta de San Pablo. Pero justamente era tal la enemistad que se tenía de estos personajes catalanes que, según von Pastor, quedó prácticamente abandonado, porque los jinetes y la guardia de cuerpo eran italianos, así que quedó prácticamente hasta tal punto que en Ostia lo esperaba un barco y no pudo tomarlo porque no estaba el barco que lo hubiera llevado a sus tierras españolas, y tuvo que ir con una barca a Civitavecchia. Bueno, finalmente don Pedro Borja también no es que va a sobrepasar demasiado en el tiempo a su tío, digamos, en cuanto a la vida. Bueno, de una forma increíble, Rodrigo Borja vuelve a Roma, a pesar de todo esto, a pesar que también le saquean su palacio. Él no toma la decisión como su hermano
don Pedro de Borja, y esto ciertamente lo vamos a tener en cuenta, lo dice von Pastor en una cita al pie, que esto ciertamente le hará una cruz a muerte, digamos, contra los Orsini de por vida, obviamente. Rodrigo de Borja hará contra, digamos, la dinastía de los Orsini, ¿no?